Bienvenidos a este nuevo programa de El Búho, un programa de entrevistas y opiniones que se transmite cada semana con temas de interés nacional, sobre todo de interés nacional y algunas veces con temas internacionales. Esta vez queremos empezar por comentar unas 2 o 3 noticias que nos parece importante pues, que el público las conozca. El primero se refiere a que en Misco hace unos días hubo unas protestas de vecinos porque se había iniciado se había derribado unos árboles, se había hecho una limpia de arboleda en una área del Cerro Alush, que es una área protegida. Y se denunciaba que ahí se había otorgado una licencia de construcción de 3 torres de apartamentos. Y esto pues provocó importantes protestas y en las redes sociales también se publicaron videos y concluyó el tema en que el Consejo de la Municipalidad de Misco decidió cancelar las licencias de construcción de estos edificios de apartamentos. Esto significa que las protestas y las movilizaciones dan resultado y es lo que la población debe hacer en cualquier caso donde haya abuso de poder o se violen los derechos humanos o se afecte el medio ambiente. En cualquier caso que afecte el interés colectivo, la población debe actuar organizadamente, lo que demuestra pues que sí se puede alcanzar el objetivo social cuando suceden estas cosas. Lo sucedido en Misco es un buen ejemplo. También tenemos otra noticia que es todo lo contrario de lo que estamos comentando, que es que algunos miembros del Consejo Superior Universitario, que hoy por hoy constituyen mayoría, se resisten a dar cumplimiento a una orden de un juzgado, el 10º, de permitirle al estudiante Camilo García que se reincorpore como representante ante este consejo. Ya se han presentado algunas acciones legales por desobediencia de estos miembros del Consejo Superior Universitario que no respetan la ley y que continúan asumiendo posiciones contrarias al interés nacional y al interés del colectivo universitario. Luego tenemos otra nota importante en lo político, que es con la inscripción del candidato Manuel Valdizón. Él va en primer lugar del listado nacional y seguramente lo tendremos de diputado, si es que no prosperan algunas impugnaciones que se han presentado a su candidatura, debido a que él fue juzgado y condenado en Estados Unidos por cuestiones de lavado de dinero. Y entonces, pero además en Guatemala él tiene dos procesos. Uno es el de Transurbano y el otro es el de Odebrecht, que pues se entiende que al ser inscrito como candidato él ya goza de inmunidad y si gana la diputación gozará de 4 años en los que gozará de inmunidad. En otras palabras, impunidad, que es el régimen que existe en Guatemala. El sistema social y político está basado en la impunidad. Pero argumenta el Tribunal Supremo Electoral, bueno, fueron 3 magistrados los que tomaron esta decisión. Ellos argumentan que una resolución tomada en el extranjero no es válida en Guatemala, ¿verdad? Y algunos dicen que, bueno, si inscribieron así a Manuel Valdizón, pues van a inscribir también al expresidente Portillo y quién sabe a cuántos más, a Ubico también, que tiene solicitud de extradición a Estados Unidos, entonces también lo van a inscribir de candidato al señor Jorge Ubico, que actualmente es diputado, porque dice el Tribunal Supremo Electoral que ser juzgado y condenado en el extranjero, pues eso no vale aquí en Guatemala. Así que con estas 3 noticias damos principio al programa, donde vamos a contar con la presencia de nuestro amigo Eddie Kush. Él es abogado y es representante de Acción Ciudadana en este programa, y nuestro tema aquí es el finiquito. Otro tema de discusión
que ha generado pues mucha polémica, porque con el pretexto de finiquito hay candidatos que no están siendo inscritos, sobre todo el candidato del Partido Movimiento de Liberación de los Pueblos, el MLP. El binomio no fue inscrito porque el candidato a vicepresidente, Jordán Rodas, argumenta que no tiene finiquito, aunque nosotros vimos el finiquito de él extendido en el mes de diciembre. Y los finiquitos tienen una vigencia de 6 meses, de manera que en teoría él tendría derecho, o sea, el finiquito tendría vigencia, pero parece ser que aplicaron un nuevo criterio en el Tribunal Supremo Electoral de una disposición administrativa y una denuncia que fue presentada por el Procurador de los Derechos Humanos un día antes de que ellos se presentaran a la inscripción. De manera que es un tema del que vamos a conversar con Eddie Kush, y por supuesto está con nosotros Ronnie García, quien es nuestro compañero de edición en estos programas. Bienvenido pues Eddie. Gracias, muchas gracias por la invitación, y un gusto estar con ustedes y con los televidentes también. Eddie, bueno, gracias Byron por la presentación, Eddie, por estar acompañándonos nuevamente en este programa. Pues como decía Byron en la presentación, pues en esta ocasión vamos a estar hablando, bueno, y conversando un poco acerca del finiquito, pues como una prohibición inconstitucional, que es nuestro tema de este programa. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarle acá a Eddie, él como miembro de Acción Ciudadana, ¿cómo ve usted el tema del finiquito y cómo es que esto puede afectar al sistema electoral? Hablándolo en el sentido de cómo afecta a los candidatos, pero también poder colocarlo como que en una comparativa con lo que sucede también a nivel de la transparencia. Pues Acción Ciudadana es una institución que de cierta manera pues ve muchos temas de transparencia a nivel político en Guatemala, ¿verdad? Realmente el mal llamado finiquito, que es como coloquialmente lo conocemos, nació en el año 2011 como una herramienta como para medir la probidad, la honradez de las personas, que fue por cómo fue creado en la ley de probidad, que fue una reforma que tuvo la ley de probidad y que establecía lo que su nombre verdadero es una constancia transitoria de inexistencia de cargos, se llama, que es si tienen cargos administrativos, si tienen cargos con la ley. Nace de una cuestión plenamente administrativa, es decir, desde la Contraloría General de Cuentas. Si un funcionario público desfalcó o hizo malos manejos de los fondos públicos, pues, y hubo un hallazgo y una auditoría, se le retira esa constancia de inexistencia. Pero como les digo, su nombre lo dice, constancia transitoria. Ahí subrayo, comillas, negrita, es transitoria. Entonces, realmente esta constancia se ha pervertido, y especialmente, y esto tiene que ver mucho con la institucionalidad también, la Contraloría especialmente, porque se vuelve un mercado y se venden y se compran finiquitos cada elección general, y también con esta excusa se obstaculiza también la participación de varios candidatos. Los más visibles son los candidatos presidenciales, ahorita Jordán Rodas, la vez pasada Tel Maldana, y así, pero han habido varios, incluso varios candidatos alcaldes a diputados que también han enfrentado esa misma posición, y es que a pesar de que hay un hallazgo por parte de la Contraloría, esta es la primera instancia. Es decir, sí se le encontró un hallazgo, sale en la auditoría, pero entonces la Contraloría debería promover un juicio de cuentas, y en el juicio de cuentas ya declarar ahí sí si la persona es culpable o no de esos hallazgos que está presentando la Contraloría. Pero ahorita tomamos como ya cosa juzgada lo que dice la Contraloría al retirar el finiquito, y prácticamente se convierte en el primer filtro para obstaculizar candidaturas, lo cual me parece una perversión contra el sistema y que violenta el derecho de elegir y ser electo en la Constitución. Ahora, ¿podría ser que esto se modificara mediante una reforma a la ley electoral?
porque algunos argumentan que viola la Constitución de la República. Bueno, además, en Guatemala es muy común que haya discrecionalidad en la exigencia, digamos, de este tipo de requisitos. Pero en el caso de la Contraloría General de Cuentas, pues ha sido más utilizado el argumento del finiquito para impedir que alguien sea candidato. Y pues el finiquito es un documento, no sé qué tanta importancia tiene realmente porque se ha pervertido, ¿verdad? Usted lo decía correctamente, se ha pervertido. Porque esto de los hallazgos administrativos no siempre responde a una, digamos, no está relacionado con el uso de fondos públicos necesariamente, ¿verdad? Sino que son acciones administrativas. Por ejemplo, un hallazgo puede ser que un determinado informe de consultoría tenga un copy-paste, por ejemplo, ¿verdad? Y que lo descubran, y entonces eso es un hallazgo, ¿verdad? Puede haber otro tipo de hallazgos que no se haya advertido a la autoridad superior sobre que la renta de un determinado local ocupado por la institución venza en 3 meses. Digamos. Si se notificó que el contrato de arrendamiento vence en 1 mes, la Contraloría puede decir, usted iba a hacerlo en 3 meses y por lo tanto es otro hallazgo. Es muy caprichoso, ¿verdad? Yo mismo he tenido experiencias de finiquito porque trabajé en el Estado y en una oportunidad expulsé de mi oficina a una auditora. La hice expulsar, le dije, por favor, abandone mi oficina, porque llegó con aires de prepotencia a amenazarme. Y yo le dije, aquí a mí no me amenaza a usted, le dije, por favor, cumpla con su trabajo, pero no me amenace. Y si va a venir a amenazarme, abandone la oficina. Entonces, de la cólera, ella me montó un hallazgo que era bastante risible, ¿verdad? Y resulta que en el hallazgo me imponían una multa, ¿verdad? De 3 salarios, ¿verdad? Y yo luego me asesoré y presenté una acción de inconstitucionalidad porque en las reformas que se habían hecho a la ley se había suprimido ese tipo de sanción. Pero digo, bueno, en otra oportunidad, un auditor, ¿verdad? Y lo digo porque ya falleció el auditor, puedo decirlo, pero me estuvo chantajeando, sacándome dinero para que me quitaran un hallazgo. Y la segunda vez, otro hallazgo. Mire, esta vez tengo que pagarle a un amigo, contralor también, y entonces son tantos. Y así se fue, hasta que un abogado me recomendó grabarle, y le grabé, por el medio del teléfono, le grabé el chantaje. Y mi abogado fue con el contralor y le dijo, mire, le dijo, si insiste en estar molestando a mi cliente de esa manera, lo voy a denunciar. Y ahí se acabó la historia. Digo, cuento todo esto pues porque el finiquito realmente es un documento que responde a muchos caprichos, discrecionalidades, y llevarlo a convertirse en una prohibición constitucional para que alguien no participe es verdaderamente penoso pues que se recurra a ese tipo de argumento pues para, ¿verdad? Realmente es que es como no solo lo que está detrás, digamos, porque la norma es una letra que está ahí en la ley de probidad, en la ley orgánica de la Contraloría, en la ley electoral y de partidos políticos, que se crea todo ese sistema a partir de 2011, pasa una reforma en el 2016 de que la ley electoral y de partidos políticos, pero realmente se convierte en esa fórmula en la que se valora la honorabilidad o la honradez de una persona, que prácticamente así lo interpreta el Tribunal Supremo. Lamentablemente, ese documento no valora eso ni siquiera. O sea, es solo que no exista ningún cargo, dice. O sea, el cargo puede ser una denuncia que se inventen, un papel
que surja a partir de casos como los que usted menciona, que le creen algún trámite administrativo. Y hay que tener una realidad. O sea, la Contraloría ya es una institución casi perdida, pues está podrida en su esencia. Y generalmente los auditores lo que hacen es llegar a las municipalidades, a las dependencias públicas, a exactamente hacer eso, a chantajear a los funcionarios para que no les pongan hallazgos, porque igual pueden haber hallazgos, es débil, la administración pública es débil, muchos alcaldes ni siquiera saben qué están haciendo en la alcaldía, entonces van a tener hallazgos de por sí. Pero entonces se vuelve un mercado en donde se venden y compran auditorías, donde se venden y compran hallazgos y donde se venden y compran finiquitos. Y entonces estos finiquitos que se activa cada proceso electoral, si ustedes vieran la romería que hay ahí en el edificio de la Contraloría, para estos días preelectorales, para poder obtener el finiquito desde diciembre, la gente anda haciendo cola desde las 5 de la mañana, como que si estuvieran en el ICS esperando su consulta, ¿verdad? Y entonces, pero a partir de eso, digamos, de ese comercio que se hace con estos finiquitos, prácticamente se valida una cuestión estructural que está sucediendo ahorita en el país, que es que sí se permite la participación de personas que realmente no tienen esa honorabilidad o esa honradez que sí exige la Constitución, y a otros se les veda esa participación. Entonces se convierte en un instrumento discrecional. Usted mencionaba el caso de Jordán Rodas, por ejemplo, del MLP. A él teniendo finiquito le crean un procedimiento casi solo para él, para verificar si en la página web de la Contraloría estaba activo o no el finiquito. Y después en la página web aparece que sí está activo, pero ya le habían negado su inscripción. Y entonces se vuelve ya en una manipulación del mismo sistema que se ha creado y que llega al nivel en el que, bueno, no permiten la participación de estos personajes, pero lo que en el fondo se veda es el derecho que tenemos como pueblo de elegir. Es decir, ya nos dan una papeleta con perfiles preseleccionados y nosotros solo vamos a legitimar lo que ya una autoridad dijo: sí participa este no. Prácticamente definen la elección ya desde este momento. Sí, bueno, ahí sí que como usted comentaba Cedi, pues definitivamente se ha convertido en un instrumento político para poder decidir quién participa y quién no, y de esa manera pues controlar la papeleta o la cantidad de candidatos que pueden haber, ¿verdad? Quien, por ejemplo, esté controlando la Contraloría General de Cuentas, pues tiene el poder ahí de decidir quién va a aparecer en qué papeletas, ¿verdad? Pero en ese sentido también yo me pregunto, y me gustaría que usted pueda hablarles aquí a nuestros televidentes, ¿verdad? A instruirlos. Por ejemplo, ¿será que también se está violando la presunción de inocencia de los candidatos a los que se les está negando el finiquito? En el sentido de que, por ejemplo, se les abre algún tipo de caso previo a solicitar el finiquito, pues a los candidatos se les habla algún proceso. Pero cuando se les abre algún proceso, se les emite algún tipo de denuncia para requerirlos por alguna situación, pues todavía no se les ha vencido en juicio. Entonces, de alguna manera todavía deberían ser personas inocentes, y yo pienso que de esa manera pues no se les tendría que estar prohibiendo ahí sí que esa constancia transitoria en existencia de cargos. Sí, no, yo creo que tú lo dijiste bien. Sí se está vedando este derecho, pues, o sea, se está violentando. No, ni siquiera ha llegado a juicio de cuentas. Si lo vemos desde el punto de vista administrativo, el que haya un hallazgo de la Contraloría es el principio de exigirle cuentas a un funcionario público. Después de la auditoría, sigue el juicio de cuentas. Ahí es donde sí se condena, bueno, regrese, se le multa, etcétera. Porque si hay multas administrativas de la Contraloría, pagan la multa y se les extiende el finiquito. Pero la cuestión es que es un primer paso. La Contraloría presenta una denuncia, que eso es en el caso, por ejemplo, de Jordán Rodas, que presentan una denuncia que nadie conoce, que es una cuestión administrativa, que es un hecho de conocimiento, es decir, se está presentando una acción de conocimiento. Es decir, ni siquiera se está investigando, ni siquiera hay pruebas, sino se está poniendo en conocimiento del Ministerio Público el hecho de que posiblemente haya un delito. Pero hasta ahí,
No hay un juicio en donde se le haya condenado, no hay un juicio de cuentas donde se le haya exigido, donde un juez le determine, mire usted, de verdad, sí, hay un hallazgo y se le va a sancionar por eso. ¿Qué es lo que sucede, pues? Pero entonces el finiquito o esta constancia transitoria se utiliza para obstaculizar ese tipo de candidaturas, violentando el derecho de inocencia. Entonces, creo que ahorita con estas discusiones que estamos generando ya este año electoral, que no era tan recio como en las elecciones pasadas, incluso con el caso de Tel Maldana, que no sonó tanto como creo que sí tenemos que considerar como guatemaltecos el hecho de que siga vigente una norma que veda la elección, que veda ese derecho de elegir y ser electo. Hay algo más, Eddie y Ronnie, que es el hecho de que estos finiquitos no son gratuitos. El finiquito, si no me equivoco, cuesta 75 quetzales. No sé si ya le subieron, pero cuesta 75 quetzales. Si hay no sé cuántos candidatos vaya a inscribir el Tribunal Supremo Electoral para estas elecciones, pero son miles, muchos miles, y cada quien debe tener un finiquito, por un lado. Y por el otro lado, el monto de las sanciones económicas tiene un alto valor económico para la Contraloría. Todas estas sanciones y el costo de los finiquitos se convierten en un fondo privativo. Es decir, no va al fondo común del Estado, no, se convierte en un fondo privativo. Ese fondo privativo, ¿para qué se usa? Si la Contraloría tiene un presupuesto de funcionamiento asignado por el Estado, ¿para qué se usa? Para que se trafique influencias en cada elección de nuevo Contralor, o para fiestas, o para la amiguita y las amiguitas, para bonos extras, para discrecionalidades, porque al final es un fondo privativo que yo creo que ni control hay sobre estos fondos privativos. Bueno, la Contraloría jamás también se va a fiscalizar ella misma. Entonces, creo que esto se convierte en una perversión más de lo que está pasando con la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Yo creo que así es. Yo sí veo perdida ya la institución de la Contraloría. Es decir, ya no, su misión esa que la Constitución establece, no recuerdo bien el artículo, que es el velar por la calidad del gasto público, dice la Constitución, ya está casi que perdida, pues es una institución ya pudrida desde sus entrañas. Hay redes políticas, exactamente ese presupuesto que usted habla, más otros presupuestos que no conocemos, que ni siquiera podrían ser estatales, sirven para mantener influencia dentro de una institución que tiene ahora ese rol de permitir o no la candidatura de personas. Digamos, si antes era solo el hallazgo, la auditoría, ahora ya la Contraloría se vuelve como un juez, quien es el que permite la participación o no de una candidatura. Y eso creo que es muy delicado. En otros países, por ejemplo, en Georgia, que ahorita está atravesando una crisis también política por temas de corrupción, por cómo lleva, pero ellos sí subieron en el índice de percepción de corrupción porque comenzaron de cero instituciones como la Contraloría y la Policía Nacional Civil, o la policía ya, que retiro voluntario de una vez a toda la institución, y comenzaron de cero. Yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer aquí con la Contraloría, porque es una institución ya tan pervertida que de alguna forma, pues como la busquemos, no vamos ni con reformas, ni con un supercontralor que llegue el más pro ahí, se va a enfrentar a estructuras ya enquistadas ahí, ya cancerígenas, que están en la institución y que no van a hacer. Y eso sucede casi con toda la institucionalidad del Estado. Entonces, yo creo que estamos viendo cómo se nos está pudriendo el sistema, básicamente, al punto en el que ya no hay salvación y poco a poco avanza esa influencia indebida de ciertos grupos de poder que terminan mandando en esas instituciones. Bueno, debo decirte que hay contralores que son decentes, que son eficientes, ¿verdad?
y que su honradez, sin embargo, se ve frustrada porque en Guatemala el tráfico de influencias es tal que si un contralor investiga X o Y tema y ese tema afecta a un diputado o a un ministro, inmediatamente alguien habla con el contralor y se resuelven las cosas, ¿verdad? Pero sí existen pues contralores que son pues que quisieran ver una institución sana y que ellos mismos son gente sana que trabaja de manera muy, muy honrada. Es cierto, quizá fui demasiado duro, Yo también. pero realmente es lo que vemos. Sí, también claro. le pido disculpas a los contralores Claro. que de alguna forma Que sí hacen son bien su trabajo. honorables. Sí, exacto. Bueno, gracias Eddie por estar acá acompañándonos. Byron, les invitamos a que por favor nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, que puedan también sintonizarnos en nuestra aplicación móvil. Estaremos volviendo en un momento, luego de este corte. Seguiremos aquí conversando acerca del finiquito, una prohibición inconstitucional. Hola, mi nombre es Silvia Vega Y yo, David Pérez, y juntos te acompañamos de lunes a domingo. en Red Informativa Nacional, en nuestras 3 emisiones con lo más importante de las noticias. 6 de la mañana, 1 de la tarde y nuestra emisión estelar a las 21 horas. Recuerda, somos Red Informativa Nacional, Un noticiero del pueblo y para el pueblo. por Más TV, un canal que suma. Hola, ¿qué tal? Soy Yari García y te cuento con los videos más virales de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, pues ahora están disponibles en más redes los días domingos a las 10 de la mañana, solo por Más TV, un canal que suma. Bueno, estamos acá pues platicando acerca del finiquito, una prohibición inconstitucional. Tenemos acá como invitado a Eddie Kush de Acción Ciudadana. Estamos acá también platicando con Byron. Estimados televidentes, si tienen alguna duda al respecto, alguna curiosidad, pues pueden escribirnos, enviarnos nuestras preguntas, o incluso si tienen algún invitado que ustedes quisiesen proponernos, pues con mucho gusto pueden enviarnos los datos y nosotros pues estaremos haciendo un espacio para poder tocar algún tema de interés nacional. Bueno, los invitamos a que nos puedan seguir sintonizando en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube. También pueden sintonizarnos a través de nuestra aplicación móvil de Más TV. Bueno, Eddie, pues es interesante cómo el finiquito, y como hablábamos hace un momento, pues ha sido pervertido, ¿verdad? Y ha sido utilizado por algunos grupos para permitir y prohibir algunas candidaturas. ¿Sabes? Ha sido un instrumento político y de poder para controlar nuestro sistema electoral y los gobernantes que la población pueda tener. En ese sentido, nos gustaría que nos pueda platicar acerca del artículo 113 de la Constitución, que habla acerca de la honradez, la idoneidad de los candidatos. ¿Cuál es el criterio para poder determinar qué candidato es idóneo? Realmente es muy ambiguo y de hecho la Constitución tiene razón. Digamos, no podríamos como cargar en la Constitución el desarrollar todo lo que se espera de un funcionario público. Recordemos que la Constitución es una Constitución política, por lo tanto es general. Define los lineamientos generales de un Estado. Entonces los lineamientos generales de la Constitución es definir que una persona para optar a un cargo público tiene que tener razones fundadas, dice el artículo, de capacidad, idoneidad y honradez. Ahora, ¿cómo lo desarrolla el sistema jurídico a nivel nacional? Lo desarrolla a través de medir la honradez a través del finiquito, que ya lo analizamos y es el único documento que mide la honradez, a pesar de que existen otras cosas, incluso personas con condenas, como tienen finiquito, entonces se le permite participar. Ahora, la idoneidad es un poco más difícil. La Corte de Constitucionalidad
tampoco ha sido como muy constante en los fallos para poder definir la idoneidad de una persona. Considera que los electores, digamos, en los casos de fiscal general, de contralor general, por ejemplo, tengan que tener algunos criterios de evaluación para poder definir esa idoneidad y para medir la honorabilidad, que son criterios muy subjetivos, son criterios que caen incluso en lo moral. En el caso de la honorabilidad, digamos, ¿qué es lo moral? Para unos es moral hacer una cosa, para otros otra. Entonces es caminar sobre arena movediza. Pero para el tema de honradez, creo que sí tendría que haber un desarrollo más acuicioso de cómo medir eso. Lamentablemente, este artículo se ha malinterpretado y a través de él se permite o no la participación de los candidatos. El Tribunal Supremo Electoral, en las últimas inscripciones, en toda esta fase, la primera fase del proceso electoral ahorita del 2023, ha tenido criterios distintos con días de diferencia. A algunos les permiten la participación, a otros no, y así hay varios casos que sí se pueden analizar. El más paradigmático es el de este expresidenciable, que el Tribunal Supremo dice: no hay condena en el país. Miren, manda a pedir todos los antecedentes a Ministerio Público, PGN, Contraloría General de Cuentas, organismo judicial, para ver si tiene una condena pendiente. Pero no le manda a pedir ni siquiera con los pases de ley al gobierno de Estados Unidos a ver si hay una condena. Que esa es o sea, la responsabilidad de uno es personal, la responsabilidad penal es personal y lo va a seguir a uno toda la vida. Toda la vida. Una persona va a tener manchado, digamos, a pesar de que lo que mencionábamos, ¿verdad? No puede ser condenado toda la vida. Obviamente se va a tener que rehabilitar, dice el sistema, pero en este caso ya se duda de esa honradez y es muy grave. Mientras que en otros casos, por cosas mínimas, como el caso de Jordán, por ejemplo, en el que no se conoce ni siquiera una denuncia penal, a él sí se le veda la participación. Entonces hay así lo dijimos ayer en una conferencia de prensa que tuvimos desde Mirador Electoral, es un doble rasero, digamos, ese doble rasero o esa doble moral que aplica el Tribunal Supremo, realmente está afectando los derechos de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, y que en conclusión creo yo que lo que debe privilegiarse es que participen todos. Es la solución más sencilla para evitar ese conflicto entre quién es más honrado, quién es más idóneo, que no. Mejor que se garantice la participación de todos, que se publiquen los perfiles de los candidatos, el currículum, digamos, incluso los antecedentes, y que la población sea quien defina a quién decir. Pero aquí se nos está vedando esa opción. La idoneidad no solo se viola aquí en el caso de los aspirantes a cargos de elección. La idoneidad, ser idóneo es ser apto para un cargo, sí, ¿verdad? Sin embargo, digamos, yo no voy a poner de ministro de Ambiente a un administrador de empresas, o voy a poner qué sé yo, de ministro de Finanzas a un publicista. Es decir, ser idóneo es ser apto para un cargo. Y yo creo que eso no es difícil determinarlo. Sí. ¿Verdad? Sobre todo cuando los gobiernos asumen y nombran ministros, viceministros. Aplicaría también para otros cargos públicos. En el caso de los cargos de elección, a cargos de elección se agregan honradez, ¿verdad? Y luego la capacidad. La capacidad, pues, podría ser que también, como en el caso de la idoneidad, digamos, sea un poco complicado aplicarlo. Ahora, el concepto de honradez, una persona honrada, pienso que los tres requisitos integran una sola figura, ¿verdad? A mi modo de ver, que es que la persona tenga cualidades, ¿verdad? De una persona honorable, de una persona recta, con experiencia, con capacidad. Pero en Guatemala, pues los cargos de elección no tienen ningún requisito. Digamos, un alcalde podría ser una persona
no sé si analfabeta todavía, porque antes exigías ser saber leer y escribir, pero hoy creo que ni siquiera eso se ve como requisito. Entonces, entra el tema aquí de una reforma electoral que profundice en esos aspectos, ¿verdad? Y siempre el tema de las reformas electorales entran a discusión porque cada legislatura hace un parche de determinadas cosas, pero siempre son a conveniencia de ciertos factores de poder, ya sea de los diputados o sea del sector privado, ¿verdad? Entonces, se necesitaría una asamblea constituyente, probablemente, o buscar los mecanismos. Pero el problema aquí esencial es que si se va al Congreso, el Congreso no es idóneo. Y hay mucha gente que tampoco es honrada ahí. Y mucha gente que tampoco es capaz, que no cumple ninguno de los 3 requisitos. Entonces, ¿cómo vamos a pretender hacer una reforma electoral que realmente venga a reglamentar un poco pues esto? Porque yo lo que miro es que hay una total discrecionalidad, ¿verdad? Que los magistrados ahora se inventaron eso, porque eso no está en ley, que las personas sentenciadas en el extranjero, pues eso no se aplica eso se lo inventaron ahorita, ¿verdad? No está en ley, ni en la ley electoral, ni en la Constitución, ni en ninguna parte. Entonces, hay una discrecionalidad total y ese es el problema que está afectando al sistema democrático, que llega a los puestos gente que no cumple con este artículo 113 constitucional. Y hay algo más, pues que es el Congreso de la República el que elige magistrados al Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados a la Corte de Constitucionalidad, al Contralor General de la República, al Procurador de los Derechos Humanos, y tenemos que todo es un lastre, ¿verdad? Porque no se aplica este artículo constitucional, que realmente no, con solo 2 dedos de frente se necesita para entender que juntos los 3 integran pues esa necesidad, esa característica de que toda persona que vaya a un cargo público pues las reúna. Bueno, realmente es un reto. Yo creo que si vemos a futuro, ahorita estamos llegando al punto de discutir este tipo de temas. No se discutía tan así en las elecciones pasadas ni después. Ahorita sí se hace necesario el ver qué reformas se necesitan. Lamentablemente nuestro futuro es muy oscuro, miro yo, muy incierto. Quizás soy un poco pesimista, pero ¿quiénes son los que van a promover las reformas digamos, ahorita después de las elecciones? Va a ser el mismo Tribunal Supremo Electoral. De hecho, ya presentó una propuesta que ya tiene el Congreso de la República, que intentaron aprobarla hace unos meses para aplicarla ahorita en las elecciones. Obviamente van a retomar esa reforma que dentro de todo debilitaba todos los controles, tanto de financiamiento como de controles de medios, como otros que también hay unos cuestionables, pero en general ya es una tendencia a poder beneficiar a esa clase política que no cumple con esos méritos de honradez. Entonces, ¿cuál es el futuro que nos espera? Yo creo que va a haber una discusión de reformas. Hay una mesa de discusión que se llama CAME, que convoca el Tribunal Supremo Electoral después de las elecciones, está obligado por ley, pero creo que va a estar muy manipulada esa discusión. Si ahorita estamos viendo cómo están actuando en el proceso electoral, creo que hay que tener y prepararnos para poder aguantar a que no preparen reformas que vayan aún más a hundir el sistema político. Es, digamos, lejos de que nosotros podamos proponer cambios de los que estamos hablando ahorita, lamentablemente vamos a tener que resistir los cambios de retrocesos, o sea, todo lo que debilite el sistema, que es lo que va a promover el mismo Tribunal Supremo. Entonces, veo muy delicado, es como la consolidación de un poder casi mafioso del que va a consolidarse, y lamentablemente por este tipo de debilidades en el sistema
nos estamos enfrentando a un futuro incierto en Guatemala. Bueno, Eddie, pues definitivamente, como hablaba Byron, como hablabas, pues es necesario que los candidatos pues tengan algunos criterios en cuanto a las competencias y calidades para poder ejercer algún cargo público. Y pues estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, quisiera ser enfático y quizás creo que vamos a abrir el debate, pero creo que los televidentes también pues lo han de querer saber y se mueve mucho en cuanto a la opinión pública. Pero ¿hasta qué punto una persona pues, puede ser condenada? Es decir, por ejemplo, bueno, los casos más emblemáticos acá en Guatemala, como el expresidente Alfonso Portillo, pues, que fue condenado en Estados Unidos, pagó su condena y regresó a Guatemala. Y hoy, ahorita en la actualidad, en esta coyuntura actual, pues vemos el caso de Manuel Balizón, que como lo decía aquí Byron, pues ya fue condenado en los Estados Unidos, pero aquí en Guatemala pues actualmente tiene 2 procesos abiertos. Entonces, en ese sentido, ¿hasta qué punto una persona puede ser condenada? Es decir, si ya fue condenada, ya pagó los años de cárcel por un delito que cometió, entonces, teóricamente, pues ya pagó su deuda. Pero, entonces, quiere decir de que si antes no era una persona honrada y como ya pagó la deuda, ahora ya es honrada. Sí, yo creo que hay que ponderar dos circunstancias. Una es el derecho de una persona a participar y otra es el derecho que tenemos todos a que lleguen las personas más probas digamos, como postulantes o como candidatos y que sean electos. Yo creo que el sistema, el penal, en realidad ni siquiera funciona. El sistema penal está en crisis en todo el mundo. En otros países ya ni siquiera se aplica. El tema de la cárcel es otra cosa. El tema de rehabilitación que habla la Constitución, digamos, ni siquiera se cumple acá en Guatemala. Hay otros criterios que se deben de discutir. Incluso, por ejemplo, para que podamos, vamos a sacarle un poco de lo jurídico, como para que podamos perdonar esas transgresiones que han hecho los corruptos de robarnos el dinero, de desfalcar el erario público, de dejarnos en hambre, podría ser que resarzan todo ese daño causado. Entonces, por ejemplo, que devuelvan el dinero, que hagan obra social, etcétera, que eso sería una justicia restaurativa, digamos, que hizo daño y se arrepintió, y entonces ahí trató de purgar su error, digamos, si lo podemos considerar así. Pero en nuestro sistema no, y lamentablemente todos como humanos también queremos ver sangre, queremos ver castigo, queremos ver en la cárcel a la gente, lejos de buscar una justicia restaurativa como esa. Yo consideraría válido, por ejemplo, el hecho de que un funcionario que ha sido condenado por casos de corrupción, por ejemplo, que quiera participar otra vez, pero que verdaderamente haya resarcido el daño que causó, que es muy difícil eso, pero ni siquiera hemos llegado a la madurez jurídica, ni filosófica, no sé cómo diría, ni ética, de poder considerar esos supuestos de resarcir el daño causado. La sociedad lo que busca a los corruptos es que purguen cárcel, sangre básicamente, cuando en general creería que lo que deberían de hacer es el resarcir, pero eso es una discusión que creo que no se va a dar ni en 50 años por ser miopes jurídicamente. No tenemos esa madurez de justicia que se esperaría. O sea que lo que tendríamos que determinar son otro tipo de digamos, requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que mencionas de que una persona que ha sido condenada por un acto de corrupción, está bien, fue condenada, pero si resarció, digamos, el daño que hizo y recibe, ahí sí, un finiquito, okay, ¿verdad? Podría participar. Sí. Sin importar que cometió un acto de corrupción, pero que ya eso fue, claro, sí. Ya hubo sentencia y él pagó, digamos, lo que hizo. Y quizá algunos otros, por ejemplo, que estén sus 5 cabales, pues. Sí, van a dar la capacidad. Porque un loquito, una loquita no va a ir a claro. ser alcalde o ser diputado, aunque hay unos que son locos, ¿verdad? Sí.
que llegan bolos al Congreso. Pero digamos pues que algún otro tipo, pero que sea sensato, pues, ¿verdad? El requisito. Pero actualmente hay una discrecionalidad que está afectando todo el sistema electoral y a toda la administración pública, diría yo, pues, ¿verdad? Porque llegan a los puestos públicos también gente que no es idónea para estos cargos, ¿verdad? Porque tampoco podríamos decir que no se exija nada, ¿verdad? Claro, o sea, yo creo que exactamente, incluso el sistema jurídico ahorita considera el tema de reparación digna, pero ni siquiera lo hemos desarrollado. Digamos, bueno, y ahorita menos, porque hay un retroceso en temas de procesos de corrupción que se está generando impunidad, incluso todo lo contrario, pues. Yo creo que como sociedad tenemos que ser maduros. No sé de verdad cómo vamos a salir de esto o qué tenemos que promover. La movilización ciudadana que se dio en el 2015 ya quedó en la historia. Ahorita la gente está muy pasiva. Yo creo que es válido hacer el llamado y exactamente considerar este tipo de puntos en la agenda política. Digamos, reformas al sistema electoral, el considerar esos puntos que usted dice, el ver cómo mejorar la justicia. Parte del reflejo de lo podrido que está el sistema es el sistema penitenciario, por ejemplo, y todos se echan la culpa, todos al bote, sea de este bando, de otro bando, ya polarizaron esa situación, cuando en general lo que deberíamos de buscar es un resarcimiento, una justicia restaurativa, como digo, y que en el sistema político también se fortalezcan a los partidos. Digamos, porque los partidos ahorita son vehículos electorales, no sé cuántos ya desaparecieron en los últimos periodos, surgen nuevos, ahorita ya hay hasta animales toman, ¿va? Como un elefante, y ahora con palabras muy sencillas, ¿va? Vamos, vos, cambiemos, ya es como, y así van a inventarse más palabras, pero son cascarones vacíos, no tienen democracia, no tienen controles internos, se da nepotismo, el financiamiento es muy débil, todo el sistema de partidos políticos es una mentira para mí, y eso es lo que hay que fortalecer. Lo que sí existe en el país son cacicazgos, existen clanes políticos, territoriales, que son los mismos de hace 20 años. Están en Totonicapán, están en Alta Verapaz, están en Chiquimula, y esos mismos clanes son los que influencian a que llegan sus hijos, los hijos de los diputados que fueron hace 2 periodos, las esposas, los hermanos. Se da como una mutación de personas, pero el poder es de los mismos que han ejercido durante bastante tiempo. Bueno, incluso los partidos políticos se integran con la familia. Claro. El secretario de acta ya sabemos que va a ser la esposa del secretario general. Sí. Todos los partidos están así. Sí, bueno, pues muchas gracias, Eddie, por acompañarnos, Byron, por estar nuevamente acá. Interesante, de verdad, cómo es que el tema del mal llamado finiquito, pues por un lado es un requisito que en principio pues buscaba la transparencia de las personas que pudiesen ser candidatos para ocupar algún cargo público, pero por otro lado pues se ha pervertido, ¿verdad? Y se ha convertido en un instrumento político. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos, que nos puedan sintonizar en nuestra aplicación móvil como Más TV. Pueden también buscarnos en redes sociales, en Facebook y también en YouTube. Muchas gracias.